para que conozcan más o menos cómo se dice, cómo se escribe la fecha. Generalmente en mi localidad no escribimos la fecha, solo en textos, en documentos que van escritos en español. Pero, pues más o menos para que sepan, Vichi es hoy, Q es 14, Uchikumi, ya está. Estamos en este mes. En lugar de junio, porque ya es una palabra introducida ya se modificó. Se dice no junio, sino junio. Yayo, junio. Huilla es año. O comil. Entonces sería Vichi. Si me preguntan ¿qué día es hoy? Oña Vichi. Sería Vichi ku uchikumi. Yayo, junio. Huilla. Ocomil o cocumi. Ocomil o cocumi es. Ocomil, ajá. Oco es 20. Kumi es 4. No estamos comenzando la clase, estamos dando chance de que lleguen los compañeros y nada más para que sepamos cómo podemos escribir o expresar mes. ¿Puedes repetirme la pregunta donde dices que te preguntamos la fecha de hoy? Aña Kubiki. La pregunta sería ña Kobo. Acuerden, esto lo vamos a ver hoy, los k, t, u. Eso, bueno, ustedes ya lo tienen más o menos. Ña Kobo. Ku Bichi. ¿Qué día? Kobo. Kobo. Es hoy. No lleva signo de interrogación como en el español, que lo expresamos por medio de signos de interrogación. Pero, pues para que se entienda, podemos ponerle su signo de interrogación. Aunque... ¿Podrías decírmelo? Ajá. Tú me preguntas, ¿ya acabó Kubichi? Porque no sabes qué día estamos. Ajá, si lo puedes expresar. Ajá, ña acabó Kubichi. Kubichi. Ajá, y yo te respondo, Bichiku uchikumi, yayo, junio, huilla. Todo eso ya no te lo voy a decir porque tú solo me preguntaste qué día es hoy. Yo únicamente en corto te puedo decir, ñakobo kubichi, uchikumi, yo junio, 14 de junio. Gracias a ti por preguntar. Vamos a... ¿Qué horas son? 9:07. Maestra, ñosoka katichi luna. Luna, yo. Yo luna, yo mes. Yo luna, yo mes. Bueno, esas fueron las preguntas del día de hoy.
¿Podemos poner la diapositiva, doctor, por favor? ¿Cuál clase de la 2? De la 2, sí. Esto ya lo puedo borrar, ¿verdad? Gracias. Para decir, en este caso que yo dije, ya lo puedo borrar, ¿verdad? La respuesta puede decir Q, puedes. O, va a, está bien, o sí. O también puede ser puede ser, Avi, sí. Avi, sí. Bueno, va. Va a, ¿está bien? Sí, equivale las dos, dependiendo, va a depender del contexto. Y Avi, sí, tajantemente sí. Bueno, es la siguiente. No, esa fue donde dice, a ver, déjeme checar cómo lo tengo. A ver, regréselo al... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vení. Dice... Hay uno que dice interperiodo que no. Entonces dice Mixteco 2024, nada más, sin... Mire, curso Mixteco verano 24. Curso Mixteco, Mini sí. curso Mixteco 24. No. Curso Mixteco verano 24. Sí, creo que sí. Sí. ¿Cuál sería, Máximo? La segunda clase. La segunda, ¿no? Cuarta, curso de Mixteco, leyenda, tercera. No dice la segunda aquí. Ay, no me diga. A ver, Yo la tenía, es la que les envié, métase al otro curso entonces. La puedo descargar si quiere, no se preocupe. Sí. O sea, porque se la envía a ellos, no técnicamente. A ver. ¿Quiere que la descargue? Por favor. Qué raro que no la haya. Estoy segurísima. Es que no pude borrar dos archivos que me... Creo que lo había puesto que era el de donde aparece precisamente la figura de la imagen de los tonos de la fonética. Ajá. Bueno, las lenguas originarias, generalmente, muy pocas tienen grafía. El mixteco es una de las lenguas originarias que no tiene grafía, no hay una estandarización, una manera de escribirlo. Por lo tanto, se ha ido interpretando conforme a lo que se escucha. Y para una estandarización de lengua se ha recurrido a los sonidos, como les decía la otra vez, para poder crear una escritura. Sin embargo, es una lengua que se ha transmitido de generación en generación por siglos únicamente a través del habla, oralmente. Por eso es que nosotros en el español, quienes nacieron y que su lengua materna es el español,
nuestras cuerdas vocales, nuestra garganta está acostumbrado a una manera de pronunciar. Cuando vemos a los niños pequeños, ellos desde los 3, 4 meses empiezan a generar sonidos guturales, que es lo que les va a permitir hablar su lengua materna. En el caso de las lenguas originarias, muchas de ellas son, dijéramos, el sonido se crea de diferente manera y nosotros como hablantes de esa lengua lo generamos desde que empezamos a relacionarnos con nuestro entorno, igual como el español, pero sonidos que nos van a permitir hablar nuestra lengua materna, que en este caso es el mixteco. Por eso es que si decimos la letra T en español, nos damos cuenta, si lo pronunciamos, traten de pronunciarlo, desde dónde se genera la palabra T como tal, de taco, de tamales, de texto, se genera desde diente, lengua, T, así. Sin embargo, en la lengua mixteca hay varios sonidos de la T, porque la T que conocemos, que es la que utilizamos, diente, lengua. El siguiente sonido, si ponemos la lengua en la protuberancia, esa que sale entre el paladar y los dientes, ya no suena como la T, como la escuchamos, sino que suena como T, T. Si lo intentan, se van a dar cuenta, se van a escuchar cómo suena T, T. Y conforme vayamos avanzando, poniendo la lengua más atrás, nos damos cuenta que el sonido, el tono va cambiando, se va modificando. Por lo tanto, esas son muy, muy importantes en el caso de ch, cho, do, ño, so, k, da. Todos esos, mi lengua está acostumbrado a moverse para todos lados para generar ese sonido. En el español no. En el español como que nuestra lengua castellana es más lineal únicamente. ¿Podemos pasar, doctor, por favor, al siguiente? Frases con sonidos de ch, to, do, ño, so, ko, da. El mixteco, como cualquier idioma que nosotros queremos aprender, el inglés, que es el más cundido, ¿no? Es el que pudiéramos decir, para los que estudiamos o que hablamos el español, casi la segunda lengua es el inglés. Y ya dependiendo si hay otra tercera lengua, ya dependerá de qué es lo que estamos estudiando. En mi caso, como estudiante de sociología, que es ahorita estoy tomando la licenciatura en sociología, para mí, para mis textos, lo que yo veo, pues es el francés y el alemán. Los textos son para que yo pueda comprender bien los textos, pues necesito tratar de entender y de comprender desde la lengua original en que están escritos los textos, que pues no es tan fácil, apenas llevo poquititas palabritas. Lo mismo pasa con las lenguas originarias. Todas las lenguas originarias tienen esa complejidad de que son difíciles de que lo hablemos, de aprenderlo
no, pero sí, porque a lo mejor leyendo, como yo hago, bueno, pues incluso busco en el traductor y trato más o menos de entender e interpretar qué es lo que me quiere decir el autor. Desafortunadamente en las lenguas originarias no existe esa facilidad de que busquemos en internet porque nos van a decir muchas cosas diferentes. Yo me he abocado a buscar palabras en mixteco y no coincide, por ejemplo, con lo que con lo que nosotros conocemos de la palabra. También hay que tomar en cuenta que son muchísimas variantes, muchísimas, hablábamos en la clase anterior, que son muchísimas variantes de comunidad en comunidad. Vamos a decir, esta es una comunidad, esta es otra comunidad, y en estas 2 o 3 o 4 lugares ya varía muchísimo la manera de pronunciar, de gesticular, incluso de nombrar las cosas. Por lo tanto, recalco mucho, el mixteco que nosotros estamos aprendiendo es el de Santa María Huazolotitlán, eso nunca hay que olvidarlo. Nunca hay que olvidarlo, porque te van a decir, ay, estás aprendiendo mixteco, a ver, dime cómo se dice agua. Y es una persona de Tlaxiaco, digamos, pues se dice duya. No, estás mal, tache. Así no se pronuncia. Bueno, es que va a depender de la variante, de qué comunidad eres tú. ¿De qué comunidad estoy aprendiendo yo el mixteco? Hay palabras, quienes ya estuvieron un poco en las clases anteriores, hay palabras que son similares, pero tal vez la pronunciación ¿no? Entonces ahí varía, ay, pues es que se pronuncia así, por ejemplo, tamal, subi, no se dice subi, se dice subí. Ah, bueno, pero es en tu variante, en el que yo estoy aprendiendo, se dice subi. Acuérdense que es ñu, para que lo pongamos con este sonido, lo que poníamos antes como ñu, vamos a utilizar este sonido. Esto es con el objetivo de que si ustedes encuentran en un escrito, en un texto, navegando, y aparece no es signo, acuérdense que no es signo, es sonido. ¿De acuerdo? Bueno, puse estos sufijos o prefijos porque son las que son las complicaditas para pronunciar. Dice aquí, yaka yayu nanyee. Ahí está escrito, trae la silla hasta acá. Yaka trae, yaka. Si lo pronunciamos y tratamos de pronunciarlo. Otra cosa, paréntesis. Acuérdense o tengan en cuenta, más bien tengan mucho en cuenta que para aprender una lengua necesitamos practicarlo, generarlo,
tratar de pronunciarlo. Cuando fuimos bebés, si no hubiéramos hecho esos ejercicios guturales de pu, 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 y la mamá dice, ya dijo agua. El bebé solo se salió Entonces, esa práctica que dura desde los 3 meses hasta más o menos 8 meses o un año, hay niños que ya desde un año ya pronuncian palabritas, papá, mamá, chopa, agua, que son las fáciles, pero ya hubo un previo ejercicio de la garganta, de las cuerdas vocales para encontrar esa palabra. ¿Y cómo van perfeccionando? Escuchando, porque nosotros los adultos ya dijo gugu y nosotros dijimos, dijo agua. No sabemos si realmente el bebé dijo agua, pero nosotros tratamos de reforzarlo diciendo agua, agua, agua. No sé, cientos de veces, como mamás, no sé cuántas veces repetimos hasta que él va diferenciando entre gugu y agua. Por lo tanto, insisto, para poder, para que se facilite el pronunciar una lengua, ya sea originaria o de las académicas, de las más conocidas, es a través de pronunciar, pronunciar, pronunciar. Ejercitar, 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 ¿cómo se dice? Y pues sin pena, porque ya como adultos, cuando a determinada edad nos empieza a dar mucha pena. Ay, ¿yo cómo voy a decir? ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo voy a decir? Nos da pena, porque la pena como también es parte de lo que cultivamos. Si no lo cultiváramos, no crecería. Entonces, ¿de dónde viene el ya? Precisamente de la lengua pegando al paladar atrás. Ahí no es pegando al diente, no es pegando en la protuberancita, sino que es un poco más atrás. Yaca. Chayu, cha. Es la lengua pegando casi antes del hueco ese que se forma. Antes del hueco que se forma entre... no practiqué cómo hacer pero tenemos los dientes, la boca, una pequeña protuberancia aquí y ya se va para la garganta, ¿no? Aquí los dientes y se va para la garganta. Entonces la lengua no pega aquí en los dientes, no pega aquí en esta pequeña protuberancia, sino pega casi cerca de ese huequito que tenemos. Nanye, ya, cha. Noten que ya, como lleva N, no cerramos las fosas nasales tampoco. Sí, aquí está la nariz. No cerramos las fosas nasales. Para decir cha, sí cerramos las fosas nasales. Ya, cha. Nan, che. Cuando decimos nan, hasta ahí tenemos las fosas nasales abiertas. Nan, cuando decimos ye, cerramos las fosas nasales para que únicamente salga como diríamos sequito. Nan, ye. ¿Puedo pronunciar otra vez, maestra? ¿Perdón? ¿Puedo pronunciarlo otra vez? Claro.
Lo voy a hacer despacio. Yaka chayu nanye. Yaka trae chayu. Chayu es asiento o donde sentarse, donde posarse. Chayu. Nanye hasta acá. Yaka chayu nanye. ¿No? Una conversación normal, la mamá o quien sea nos ordena, ya cachayo nanye. O, ya cachayo nanye. Y uno inmediatamente pues obedece a traer la silla. La siguiente es nant, nanye, nanyakwa. Solo es abrir las fosas nasales. Nanta, mi, daki, no es la D en español como la pronunciamos, sino diría nan de y buscamos un sonido, no letra, un sonido de no de, no du, sino do. También es lengua, paladar, un poquito también atrás de la protuberancia, incluso no llegamos, quedamos como en esta parte. Y si se dan cuenta, se cierra la fosa nasal. Sientan cómo cerramos esa fosa nasal. ¿Sí? Sí pueden, en el aprendizaje debe de intervenir muchas cosas, muchas partes de nuestro cuerpo, porque tenemos que estar observándonos interiormente qué glándulas, qué parte de la boca estamos manejando para sacar esos sonidos. Nanta es todo. Nanda llevo toda la gente. Nanda en este caso es mi i es basura. Ese apóstrofe es sumamente importante en este caso, en esta variante. Es el famoso pujidito, pero ¿por qué hablan pujando? ¿No? Solo percibimos ciertos detalles que entonces precisamente son esos, en este caso mi es basura. Daki y ¿Por qué le puso la H en la indaki? Mi hasta ahí es mi es una. Daki. Pues no sé, usted dígame cómo le suena, porque acuérdese que no hay grafía. Pronúncialo usted, por favor. Nanda mi daki. Yo pensaba que quería usted indicar indaki. Lo dije bien, Daki. Cuando llegamos al daki, abrimos la fosa nasal y pronunciamos la i, daki, que sería un tipo como en da, puede ser ki,
y aquí como si llevara una N muy chiquita. Daki, y. Esta N indicaría como la apertura de la fosa nasal. Puede ser con esta K, también puede ser como lo acostumbramos de ki, y daki, ki, y. No hay mucha diferencia en la grafía cuando lo vemos desde el español. ¿Por qué? Porque la ki también saca ese sonido. Nanta mi i daki i daki o va a ser cómo lo perciben y tener cuidado siempre, insisto, en que cuando busquen en los textos, no es que esté mal escrito, sino quien quiso escribir, tratar de grafiar o de crear las letras en las lenguas originarias, lo hizo también conforme a cómo lo escuchaba. Es como una terminación de tú. Daki bachin, vas, bachin, vienes. En esa terminación y en el contexto. Esta es una clase súper rápida porque son 4 clases, entonces no podemos abarcar como lo que vimos anteriormente, ¿no? Todas las explicaciones, pero es más o menos para que se tenga conocimiento general qué es una lengua originaria, cómo se genera, cómo se articula y cómo se pronuncia. Entonces, recoges toda la basura. Si se dan cuenta, es como una orden. Daki es recoger. Daki tú viene en el español, dijéramos, basta con decir recoge esa basura y ya sabemos que viene implícito el tú recoge esa basura. En este caso viene con el hasta daki es recoger. Toda esa daki es recoger. Daki Si hay preguntas, háganlas. Si hay dudas, háganlas. Si no preguntamos, si no salimos de nuestras dudas, es más complicado tanto para el profesor como para el estudiante comprender, porque el profesor desde su posición da por hecho que se entendió. Como alumno, ay, es que no le entiendo, pero, ay, total, ya, con que salga yo de esta ya. Y no, porque en este caso no se evalúa. Aquí no vamos a salir de una calificación, aquí no importa la calificación, no importa. Lo que importa es que esto se vuelva algo interesante, algo bueno, algo que sí me interesa. ¿Por qué me interesa? ¿Por qué quiero conocerlo? ¿Quién me obliga a conocerlo por último? Pues yo. Entonces debo de preguntarme qué quiero. Y la única manera es ese diálogo. Por eso vamos a diálogo de saberes. Yo sé esto y lo voy a compartir. Hay dudas, hay esto, hay con toda la confianza del mundo. Debo decir que sí, te lo repito, bueno, te lo leo. Claro, por favor. Más o menos me están
Por favor, Saba Tumañi, por favor. Ah, muy bien. Nada más faltó el final, es nan. Nando. Muy bien, muy bien. Ya ven, sin miedo, sin... la lengua hay que disfrutarla, que nos equivocamos, sí, pues los chiquitos se equivocan. ¿Cuánto tarda un niño pequeño en poder pronunciar algo? Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. No, ay, y si lo pronuncio y me sale re mal, pues yo, por ejemplo, Guten Tag, ¿no? Buenos días, en alemán. Yo no sé, a lo mejor yo llego y digo, Guten Tag, le digo a un alemán y me va a decir, a lo mejor porque así no se pronuncia, pero yo llego muy segura y le digo, Guten Tag, no es así, ¿no? Ich, yo, pero tampoco sé si se dice así, a lo mejor ya en un diálogo, el alemán no me va a entender nada porque no estoy utilizando ni el tono ni la pronunciación adecuada. Pero si es buena onda, ¿no? Digamos, buena persona, me va a corregir, compañero, no se dice Guten Tag, se dice Guten Tag. Bueno, pues ya aprendí. Y lo mismo pasa con esta lengua. Gracias por intentar pronunciar. Ahora sí, como dicen los jóvenes, o decimos todos, porque yo también digo, sin miedo al éxito, regándola, pero vamos a llegar. Ña Kobokubichi, que fue lo que vimos, que ya lo borré. ¿Podrías volverlo a repetir? Ña Kobo. Insisto, puede ser así. Pero creo, no sé, ustedes me van a decir, ustedes que son nuevos, ¿cómo se entiende más? ¿Así se entiende un poquito más la pronunciación o que yo lo escriba así y que lo pronuncie, aquí dice Kobo? ¿O es un poco más fácil como está escrito ahí Kobo? Sí, ¿verdad? Tratar de escribir lo más acercado a lo que es el sonido. Muchas gracias. Carlos, ¿verdad? Diego, ay, perdón. ¿Hombre? Itzel, sí. Fíjense, mi memoria, si nada más para aprender nombres. Diego, Itzel. Bueno. Kobo, ku, bichi, cuando pronunciamos chi, abrimos nuevamente la fosa nasal. Si la cerramos diría bichi, y es bichi. ¿Cómo es? Bichi. Pero sí, la segunda palabra es como Kobo. Ajá, kobo. Ustedes pongan ahí en su libretita cómo sienten que se escribe. Por ejemplo, yo trato de decir, pues se escribe, yo lo entiendo así en el idioma que estoy aprendiendo, que es el alemán. Entonces trato de escribir, pues yo así siento, incluso pongo ahí entre paréntesis, como si tuviera mordiendo tal cosa, para yo poder entender cómo se pronuncia.
Entonces, Perdón, la última, por ejemplo, esta es como si fueran dos pausitas. Es primero el bi y luego el ti. Bi, ti. bichi, ajá. Pudiéramos ponerlo, si se les facilita más, bi. La teña aparece, ¿verdad? No, pero Ah, nos decías tú que como que trona, o sea, como que parábamos con la T. bichi. Con la T hay como una pequeña pausa, una leve pausa. Si así se les facilita más, escríbanlo así. No hay regla general para la escritura mixteca. Quien les diga, es que así se escribe, no es cierto. Pues, ¿quién te enseñó? Ella. Bueno, vamos con la siguiente. Puede ir checando la hora, profesor. Nos queda maestra por 10 minutos. 10 minutos. Bueno, me avisa para que, por favor. Avisar es Sacoto unchi. Avísame. Va, está bien, muy bien. Otra vez el A ver, es como si vinieran, llegaron de la escuela y botaron la mochila y su mamá les dice, ve por las tortillas. ¿No? Así como, no dejan descansar en esta casa. Entonces, por eso estamos viendo el k, el ñ. La cuarta es shan. Cuando trae el agregado shan, es que es mucho. Shan, bastante diríamos en español. Ñama, yo, ichika. Yo no hay que confundirlo con yo, que es tú, y yo, que es luna o mes. O hay otro yo. Yo, Chacá. ¿Quién habla? Entonces, yo y Chicá. Hay mucha gente en la calle. En este caso, Ichicanu se dice porque era el lugar donde circulaban los carros, donde se ponía la feria. Es el espacio más grande, el más abierto, digamos, de las calles. Pues todas eran senteritos, caminitos. ¿Qué significa para Ñu, gente. Gente. No, pero sí. Solo esa. Por eso. Ñu es más concreto, personas. Ñu. ¿O con cuál otra? Si lo ponemos aquí, creo que se entiende menos.
Acuérdense que esta es O. O. Si lo buscan en la fonética internacional, es un sonido O. Ñu. Y ka, nu grande. Allá, hay mucha gente, muchas personas. Eso era lo que iba a aclarar. Ñu y como Ñu y Ñayevo, aquí es más como gente, multitud, en los que habitamos. Ñayevo Chiñu, la gente del pueblo. Entonces podemos modificar gente por personas. Porque al decir Cuashá ya está implícito en que son muchas personas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, observaciones, algún comentario? Se aceptan correcciones. No se aceptan correcciones. ¿En qué sentido? Elena, mi nombre, sí saben que mi nombre es Elena, o Leni, que me gusta. Eso me lo puse yo. Leni, yo siento que esta palabra quedaría mejor escrita de esta manera, lo pronuncio, lo escuchamos todos y decimos, pues tiene razón, Itzel, es una buena observación. Entonces, no duden. Nosotros casi siempre tomamos al maestro como el conocedor. Bueno, pues ya lo dijo, él ya lo dijo y no, aquí no. Aquí somos compañeros, estamos aprendiendo, estamos todo el tiempo perfeccionándonos hacia algo. Entonces, las observaciones son muy importantes, muy buenas y muy aceptables. Seguimos con... Entonces, ¿cuál de esas palabras es centro? ¿Perdón? ¿Cuál de todas esas palabras es centro? Es che, hondo. No te escuché lo último. Es que hay mucha gente en el centro. ¿Cuál de esas palabras es centro? ¿A eso te refieres? ¿Cuál de esas palabras es centro? Como les comentaba, centro, por traducirlo al español, porque literalmente dice, hay mucha gente en el camino grande. Eso es lo literal, en el camino grande. Ichi es camino, Kanu es grande, pero como le comentaba al doctor, nosotros le decimos en español centro, que es donde se congrega la gente. Si vas a mi comunidad y preguntas, disculpe, ¿dónde es el centro? No te van a entender. ¿Centro? Pues aquí no tenemos centro. No hay centro. ¿Qué centro? ¿No? Entonces, pero sin embargo, decimos, ¿dónde se reúne la gente? Pues allá donde está la presidencia o en el espacio grande también podía ser. Vamos con la siguiente. Sí, yo creo que sí. Sí. Ña. Sobo. Otra vez. Sobo. Soon.
Puede ser cuál es el nombre de tu mamá o cómo se llama tu mamá. Ña, sobo, so. Aquí lo que estamos viendo son pronunciaciones, son sonidos, son tonos únicamente. No estamos como en las clases que fueron mucho más, que analizamos más detalladamente. Ña, sobo, so. ¿Cómo se llama tu mamá? El objetivo es el so. La pronunciación es a so. Do. So, mamá. So, tu mamá. Sobo es nombre.